Ayúdame porque necesito dar lo que tú quieres hablar a mi vida y a mis hermanos. Habla ahora, Espíritu Santo, a tu sierva, para que aquellos que lo vean y lo escuchen, Señor amado, obedezcan a tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos, bienvenidos allá a los que están conectados y los que estamos acá, bienvenidos a esta transmisión hermosa, como dice mi hermana Patricia, desde Bogotá, Colombia. Para todos los que están allá, bienvenidos a este culto hermoso que tenemos, ya vamos con el 16 día, vamos ya 16 días en ayuno. Y no hemos parado, gracias a Dios, Él nos ha dado fortaleza y sentimos esa fuerza de seguir adelante, mis hermanos. Entonces, bienvenidos y vamos a la palabra de Dios. A mí me correspondió relación de pareja, ¿sí? Entonces, ahí donde usted está sentadito y los que están allá, vamos a meditar qué es una relación. Traiga a memoria a su esposito, su esposa, con la persona que usted convive. Me acuerdo mucho que mi pastor nos decía que relación era comunicación. Si yo tengo una relación con alguien, tengo ¿qué? Una comunicación. Sea con la mirada, sea con gestos, sea con señales. Tengo una comunicación con alguien que está muy cerca a mí, ¿cierto? Y que hace parte de mi vida. Y vemos el plan perfecto de Dios, que Él es la mayor autoridad de los matrimonios, de las parejas. Él es el mayor, Él es la mayor autoridad, mis hermanos. Él es la mayor autoridad porque Él lo decidió así. Él lo quiso así desde el Edén, allá en el paraíso. Nos vamos para el paraíso en este momento, hermanos. Dice, varón y hembra los creó. No creó a Adán y a Pepe, no creó ni a Eva y a quién le digo yo, y a María o a Juanita, no, creó a quién, a varón y hembra. Ese fue el diseño institucional que Dios quiso traer aquí a la tierra. Y es una institución grande, hermanos, desde Génesis. Y hasta hoy en día somos representantes de muchas generaciones que han pasado por el mundo a través del hogar, a través de un hombre y una mujer, a través que eso fue lo que Dios quiso implantar sobre esta tierra. Eso fue lo primero que Él decidió elaborar y hacer con sus preciosas manos. Y vio Dios que no era bueno que el hombre ¿qué? Se quedara solito. ¿Y quién tuvo la idea extraordinaria de hacer una mujer para que estuviera al lado de Adán? Dios. Él es la mayor autoridad de cada hogar, de cada familia. Yo le preguntaba al Señor, ¿yo qué hablo? ¿Qué digo? Primeramente, a mí no me gusta pararme acá adelante a contar las cosas de mi esposo, de mi vida, ¿sí? Soy muy reservada en esas áreas. Y vemos que un matrimonio y un hogar es eso. Es el relacionarse con alguien que está al lado de uno. Y el plan perfecto de Dios es que hasta que la muerte los separe. No como hoy en día que hay muchos matrimonios desechables, solo por raticos, por tiempos. Y muchos, como yo de pronto, nos casamos pensando, bueno, si habré de durar 5 años, que sean 5 años, ¿sí? Ese era mi pensamiento cuando yo me fui a vivir con Brian. Pero cuando yo me casé, el Señor afirmó ese pacto y ese compromiso, porque eso hace la relación. El establecer mi hogar es un pacto directamente con Dios que lo hago,
delante de muchos testigos, de muchas personas, delante del pastor y aquellos que nos casan y de los que están ahí al frente. Y como símbolo es la argolla, ¿cierto? Y como Dios ama tanto al matrimonio y ama tanto las parejas que se unen para organizarse y llevar a cabo una familia, un diseño de Dios, como lo hizo Adán y Eva, que tuvieron a Caín y Abel. Y vemos el propósito tan grande de Dios de que se multiplicaran, de que se procrearan. ¿Para qué? Para llenar la tierra. Y son 45 años que tengo y lo que he visto es así de familias y hogares y hogares y hogares. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de Dios con el ser humano. Entonces, les invito, mis hermanos, para que abramos Mateo capítulo 19, versículo 1. A ver qué nos dice nuestro Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en Mateo capítulo 19, vamos del 1 hasta el 5, mis hermanos. Dice así la palabra, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Vemos lo que Dios, aquí nos quedamos ahí en el versículo 4, mis hermanos. Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, ¿quién los hizo? Dios. Varón y hembra los hizo. Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Aquí cuando nos habla la palabra de Dios que serán una sola carne, quieren decir uno solo. Una relación es yo de ti y tú de mí. Yo necesito estar contigo y tú que estés conmigo. Que lo que a él le duele, a mí me duele. Que lo que a él le hace falta, a mí me hace falta. Mi esposo compartía el sábado también de esto. Y él decía, Mona, yo estoy en tal lado y cuando yo llamo, ella me dice, mami, la estaba pensando. Mami estaba esperando su llamada. O cuando yo le digo, papi, mire que estaba pensando a ver si pudiéramos comprar tal cosa, hacer tal esto. Y me dice, ve, yo también estaba en ese pensamiento. Entonces, ya nos unificamos en uno solo. Así tengamos los años que tengamos. No podemos ser egoístas y cada uno sigamos trabajando por nuestro lado, no. Somos uno solo. Aunque el hombre sea muy, como le digo yo, muy áspero, ¿sí? Porque esa es la naturaleza del hombre, muy áspero. Y nosotras seamos muy románticas. El Señor quiere unificarnos. El Señor quiere que seamos uno solo en Él. ¿Por qué? Porque es la institución que Él plantó en la tierra, ¿sí? Debemos acceder. No podemos ser soberbias y ponerle el pie encima a Él, hermanos, porque nosotros salimos perdiendo. Yo se lo digo. Cuando nosotros luchamos en nuestras fuerzas, nosotros salimos perdiendo. Siempre, como dice la palabra, como Dios constituyó la iglesia a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Como cabeza, ¿sí? Después el hombre, después la mujer. Así es el plan de Dios perfecto con nosotros.
No de que yo estoy por encima de Jesús, ¿sí? O que mi esposo está por encima de Jesús, no. Ese es el plan de Dios perfecto con nosotros. Él quiere que nosotros trabajemos unidos. Es muy importante, hermanos. ¿Por qué hay problemas de adulterio en las parejas? Porque somos egoístas, porque solo pensamos en nosotros, porque a veces solo queremos el ancho para nosotros y el angosto para los demás, porque a veces solo queremos suplir nuestras necesidades, mas no la de ellos. Entonces, esa área nosotros como pareja debemos trabajarla muchísimo. Somos uno en Cristo, somos una sola carne, ¿sí? Como les decía, lo que a mí me duele, a él le duele. Yo soy una de las mujeres de pronto menos expresivas con mi esposo, ¿sí? No porque tenga resentimiento, rabia contra él, no. Soy más expresiva con mis hijos. Pero ¿sabe qué me decía el Señor? ¿Sabe qué me decía Él? Tus hijos se van, salen de tu casa, pero se queda aquel. Se queda tu esposo, tu esposa, quedan ahí. De pronto ahorita no tengo nietos, contaría de mis nietos, pero puedo contar de mi esposo. Y cuando yo digo que si a mí me duele algo, es que si alguien toca con él, a mí me duele. Si alguien me lo mete en problemas o que él se me metió en problemas, a mí me duele. Y salgo a la defensiva. Y salgo a confrontar a aquel, así sean mis hijos. Paso como una leona por encima y me paro adelante y confronto a mis hijos. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque es mi esposo, es mi hombre, es mi príncipe. Es él el que está conmigo, es el que anda conmigo. Es al que no le interesa si estoy gordita, si estoy bajita, nada. Yo le digo a mis hermanos, yo era bien gordita, de verdad, hartísimo. Y él me dijo mi esposo, la invito, Mona, hay una maratón de eso cuando uno sale corriendo, atletismo. Y la voy a escribir porque a usted le gusta siempre salir a hacer ejercicio. Y yo bien rellenita, hermano. Y a él no le dio pena. Él quería verme allá, cosas de él. Porque él sí es muy expresivo, hermanos. Él sí es muy expresivo, él a todo momento, siempre. Y yo pensé que la maratón era como darle la vuelta al parque por acá cerca o algo. No, hermanos, eso era lejísimos. Y salgo yo en una cantidad de gente, salimos corriendo a trotar y todo eso. Yo no había corrido ni una gotica y ya se estaban burlando de mí. ¿Sabe qué decían? Hoy. ¿Otro esposo? No, que va a hacer el oso por allá. Y yo como sabía que yo era resistente y todo, no, hermano, yo ya no tenía ni saliva en mi lengua. Y al llegar allá a la meta, yo vi a mi esposo que salió al encuentro por mí. Y eso es lo que vale. También recuerdo cuando no había cómo celebrar unos cumpleaños. Y compré un gala de tajitas, de tajaditas, y le puse una espelma. Y eran nuestros cumpleaños, porque él cumplía el 20 de abril y yo el 27 de abril. No teníamos hijos, solo éramos los dos en una piecita comenzando. Y eso a él quedó marcado y nunca se le olvidó. Entonces, esos detalles de estar con la esposa como esté, si está gordita. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres que rechazan a la esposa. Pero él estaba ahí, hermanos. Él estaba ahí, mi vieja. Entonces,
La relación no es solamente de palabras bonitas, sino de acciones, de actitudes, de perdonar una infidelidad. Estamos plagados, perdone la palabra, del adulterio. Perdonar un adulterio, hermanos. Defender al hombre que Dios me ha otorgado, me ha dado. No descuidarlo y vengarme y decir, no, como me la hizo, yo se la voy a hacer. Porque ¿qué es lo que uno busca? La venganza rápidamente. Pero cuando conocemos el amor de Cristo y conocemos que debemos perdonar y rápidamente remediar, lo defiende uno delante de quien sea. Cuando mi esposo me fue infiel, porque todo eso pasa en un hogar, hermanos. Yo quisiera hablarles solo cosas bonitas, pero la realidad es esta. Me contestó la mamá de la chica y le dije, su merced, hágame un favor. Lo que pasa es que su hija se está metiendo con mi esposo y necesito que aclaremos las cosas. Y me dice la señora, es que su esposo es un P. Y yo le dije, me hace el favor y me lo respeta. Si mi esposo fuera eso, ¿qué es ella? Hasta eso debemos en ese momento, hermanos, donde yo salgo a defender lo mío. Porque es lo mío, es lo que Dios me ha entregado, es la institución del hogar. No solamente para alimentarme y llenarme y ya no. Salir adelante. Porque Dios me lo otorgó. Me casé con Él. Y el Señor me da autoridad. Porque Él me respalda. Porque Él sabe que estoy peleando por lo que Dios me lo entregó y me lo dio. Y le dije a la chica, usted ha dañado la paz de mi hogar. Y solo le pido, aléjese, aléjese. Y yo estaba, hermanos, dispuestas a ir al supervisor, al jefe de planta, a lo que fuera, hermanos. Y esa muchacha desapareció de la nada. Me metí unos días de ayuno, empecé a orarle al Señor y el Señor remedió todo así, hermanos. Pero créame que yo lo vi más lejos, lejos de mi casa. Lo vi como si hasta ahora 5 añitos de matrimonio y como que eso hubiera sido suficiente y ahí se iba a ir a pique. Esa es la relación. La relación es que cuando llega alguien, un intruso a su vida y usted se lo permita, está invalidiendo el sacramento del matrimonio, que son sus sacramentos, son sacramentos de obediencia, que es el bautismo y es el matrimonio. Y usted lo permite que se introduzca, hermanos, no solamente va a acabar con su vida espiritual, porque ¿qué va a hacer el pecado? Aleja de Dios, lo aleja, lo aparta. También me acuerdo de cosas bonitas. Llega mi esposo y me invita por allá al parque, por allá a piscina, por la empresa. Y dice la palabra que la mujer que teme a Jehová, su esposo la alaba, ¿cierto? La alaba. Y nuestros chicos estaban ya mediancitos. Y en un estaba mi esposo felicitando. Y entonces dijo, ay, me presta, todos estaban bailando, tomando. Hijo, ¿me presta el micrófono? Quiero decirle unas palabras bonitas a mi esposa, delante de mucha gente que había de la empresa. Era una multinacional, entonces imagínense. Y llega mi esposo y me dice, para mi esposa la amo, la quiero con todo mi corazón. Y yo, ¿cómo cree que me sentí? Como un pavo real.
Yo caminaba por el aire, hermanos. Y eso es lo que tiene Brian, que él lo hace mucho delante de la gente. Eso no me... no. Delante de quien sea, si hay alguna chica al lado que de pronto está como interesada o algo, no importa, él me coge ahí. Hermanos, y yo llego y estaba en vestida de baño y llego y ¡fum! Me lancé a la piscina con qué estilo. Y resulta que la piscina era alta, el agua, pues casi me ahogo. Por cosas que pasan en la vida. Me acuerdo de eso. Casi me ahogo. Y vi como también el plan de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque la persona que estaba, ¿cómo se llama eso? Los que están pendientes que no se vaya a ahogar las personas. El salvavidas. Yo llegué, eso me sentía yo por el aire, ¡fum! Clavado. ¿Y sabe qué vi al tipo? Vi a la imagen de Satanás. Me hizo así. Me hizo así. Yo ahogándome. Cuando lo vi fue ya otra vez él bregando a sacar. Entonces, esas palabras tan bonitas que de pronto el esposo sí lo hacen sentir súper a uno. Pero también podemos ver que nosotros cuando nos hacemos los orgullosos o algo, también fallamos, ¿cierto? Y el Señor me llevaba hoy a memoria, hermanos, que cuando un esposo está en riesgo de caer en adulterio, Él le avisa a uno, por lo menos el que es sincero. A mí me decía él entró a estudiar y me decía, mami, si quiere vaya, recójame. O si quiere vaya y está un buen ratico allá conmigo, porque hay muchas tentaciones. Y había una costeña hermosa. Y yo ahí parada, hermanos, ahí. Bueno, papi, vamos. ¿Y qué más? ¿Y cómo te ha ido? ¿Y qué cuente? ¿Y qué no sé qué? Y yo, papi, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? Me dice, no, mona, espéreme ahí, ya sacó la maleta y tal cosa, ¿sí? Y el hombre que ama a su esposa, hermanos, la valora donde sea, donde sea. El hombre que respeta y ama a la esposa. Así sea la universidad, el colegio, todo eso. Donde él esté. Y yo le dije a él, papi, toca que mire a ver cómo hace, mire tal cosa, bueno. Ese es el lado de mi esposo, hermanos. Y el lado mío, también yo le fallé a mi esposo. Yo también cometí adulterio. Porque es que uno aquí se llena la boca echándole el agua sucia siempre al esposo. Y yo les pregunto, ¿hay cristianos que no caen en adulterio? Muchos caen. Muchos tienen relaciones hasta a veces de 20 años. O sea, se casó con el esposo por lo cristiano y tiene otra segunda. Y ya en los dos, en el matrimonio, en la unión libre con el otro, ya son 20 y 20. Y después nos preguntamos, ¿por qué las enfermedades? Y después nos preguntamos, ¿por qué esta racha tan fuerte? ¿Y por qué no siento la presencia de Dios? ¿Y por qué es tan poquito lo que siento en mi vida espiritual? Por esa relación, hermano. Hay un vínculo sagrado que es el matrimonio, pero estás trabajando mal. Estás trabajando mal. Y el Señor hoy nos quiere invitar a eso, mis hermanos. Hoy el Señor nos quiere, y yo decía, el adulterio, hable del adulterio. El adulterio está tocando nuestros hogares cristianos, no solamente ahorita, hermanos, durante mucho tiempo ha venido. Yo estaba trabajando, estaba en el trabajo de mi esposo y ahí hay unas psicólogas y unas personas que nos enseñaban y todo eso. Y me acuerdo tanto de esas palabras que dijo esa psicóloga, llegó y dijo, si tú estás súper bien, porque era gente muy pudiente,
y mi esposo ganaba harto. Decía, si tú estás súper bien y todo eso, y quieres probar un poquito de pobreza, de ruina, sea infiel. Sea infiel. Y ahí yo mirando en la palabra, ahí dice, hermano, ahí dice que viene castigo, viene dolor, viene dolor. Entonces dice así, Dios los creó en el jardín del Edén, ¿cierto? Los cuales fueron Adán y Eva. El matrimonio fue la primera institución creada por Dios. Es Dios que ha colocado en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿qué? Tener que una generación, hermanos, una generación. Su merced hace parte de esa generación. Lo que Dios ha constituido, hermanos, no lo puede separar el hombre. Y que ha sido un varón y una hembra, un marido y una mujer, hermanos. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre, no lo va a separar. No lo va a separar, hermano. ¿Por qué? Porque es algo ya predestinado de Dios. Cuando a mí me hablaban de divorcio muchos años atrás, yo, no. Una mujer cristiana, la iglesia donde yo iba. Llegué y me dice, no, y le dije, su esposito. Y dijo, no, felizmente separada. Otra me dijo, felizmente viuda. Y no podemos ser carga ni dolor para nuestra familia, con nuestras actitudes feas. Y hoy en día estamos dando como si le estuviéramos dando un puño en la cara a Dios. Cuando solamente queremos tomar por nuestra venganza y vengarnos de nuestro esposo porque nos fue infiel. Y si yo pido perdón y si yo perdono, hermanos, es porque realmente tengo el amor de Dios. Y si usted piensa acá que todo es una maravilla, que todos son flores, no. Si su merced quiere que no le falle su esposa o su esposo, tengan a Cristo en su hogar y en su vida. Ténganlo, mis hermanos. Cuando yo remedié mi acto vergonzoso delante de Dios y fue a mi familia prácticamente, porque cuando uno cae en adulterio, es como decirle al esposo, decirle a los hijos, mire, su papá no vale nada, su mamá no vale nada, ustedes no valen nada. Eso es. Ellos no son importantes, solo es importante mi placer y mi deseo. Y si yo saco a Dios de mi vida, hermanos, y de mi hogar, y me pongo a escuchar otras palabritas bonitas, pues eso es lo que voy a recibir. Se va a acabar mi hogar. Cuando empieza el Señor a trabajar, porque yo empecé a decirle al Señor, decirle, Padre, yo quiero tener un solo esposo. Tú me lo diste a mí, quiero es con él, Señor amado, y perdóname. Empecé a trabajar esas áreas, hermanos. Empecé a pedirle al Espíritu Santo que me ayudara en mis debilidades. Y si usted tiene una debilidad, no se confíe. No se apoye en su propia opinión. Ay, es que yo, no. Si su debilidad son los hombres o son las mujeres, apártese. Y si aguanta, se da un poquito, pero no se confíe, porque va a terminar cayendo. Y si para mí los hombres son mis debilidades, yo digo, Señor, no. Hace poco aquí en la iglesia, eso fue hace como un año y algo, un muchacho en un taxi me llevaba para hacer una vuelta allá donde mi mamá. Y el muchacho me decía, eres la sol, eres una luz iluminante, eso hablaba maravillas. Esa es mi debilidad, los hombres. O sea, si yo no hubiera estado en Dios,
¿Cierto? Y el miércoles, hace 8 días, lo vi aquí en la entrada de la puerta de la iglesia. Y llegué y me dice, ahora entiendo por qué fue que no me dio el número telefónico. Que alguien pueda decir eso y me digan, no, es así, nena. Que alguien pueda decir eso. Y yo le decía a él, uy, te habla mucho. Y medio cruzamos palabras y le hablaba otras cosas. Y aquí él me decía, es que yo soy el universo. Y tú eres la luz. Y tú eres... Entonces, si nosotros nos dejáramos caer en esta tentación, si nosotros solo creyéramos en las payasadas que Satanás nos pone a nuestros oídos para afectar nuestra casa, para afectar a nuestro amado esposo. Si yo no supiera qué tengo en mi casa, si yo no supiera a quién tengo que rendirle cuentas, porque venir aquí a la iglesia uno ora y todos somos santos. Pero allá afuera, hermanos, está la mayor tentación. Y usted todo lo va a poder en Cristo porque Él es su fortaleza. Él va a ir adelante de usted. Él no va a permitir. Él no lo va a permitir, a no ser que usted lo permita y ceda. Y cuando pasan esas circunstancias delante en uno dice, uy, Señor, ¿cuánto he avanzado? No ha sido pérdida el llamado que tú me hiciste. Y no que llevemos 30, 40 años y en las mismas con las mismas. Qué tristeza. Le seguimos dando puños en la cara a Dios, invalidando el sagrado matrimonio. No podemos seguir haciendo eso, mis hermanos. El Señor nos está invitando a que nos corrijamos a tiempo. Y aquí dice la palabra, los matrimonios tradicionales, hermanos, estos matrimonios tradicionales son duraderos. Son los que llevan 40, 50 años. Esas parejitas, como decía mi pastora, los ve uno en el parque, son hermosos. Y que han soportado muchas cosas. Porque uno se acerca a ellos, a mi hermanita Marina, y me decía, hermana, hay que soportar muchas cosas, genios, insultos, vergüenzas, hay que soportar muchas cosas, infidelidades, perdonar, lo que yo les decía, llegar al término de vengarse. ¿Y dónde queda Dios? Si yo tengo que darle cuentas a Dios. Yo tengo que darle cuentas a Dios. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 7, les invito para que leamos. Hace poco mi hijo, no, esta mañana, hablaba yo con mi hijo que está por allá en Leticia. Y le digo, decía, uy, no, mami, voy a ir a conocer una brasileña. Y le dije, porque él está cerca de Brasil. Y me dijo, voy a ir a conocer una brasileña, mami. Y le decía yo, papi, ay, pero pídale a Dios que sea con el corazón, que sea con el corazón de Dios, que sea temerosa, que sea amadora, que sea una mujer que lo va a apoyar, que lo va a no sé qué. Ah, no, mami, usted me está pidiendo una como usted. Y cuando un hijo le dice eso a uno, hermanos, la obra de Dios no ha sido pérdida, hermanos. Ha sido grande. Y el poder uno hablar de nuestro Señor con nuestro ejemplo, ¿quiénes son los que van a tomar ese ejemplo y se van a dar de cuenta? Nuestros hijos. Nuestros hijos van a decir, uy, yo me acuerdo mi mami, cómo tenía esa paciencia con mi papi. Y acá en el versículo 3, 1 Corintios capítulo 7, del 3 al 5, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido.
La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para que ocupaos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, ¿cierto? ¿Y qué? Incontinencia, sí. Entonces el Señor nos está diciendo, pilas, no se separen tanto tiempo, porque ahí está Satanás, ¿sí? Y dice, el marido cumpla, que no toque mandarle carta de invitación. Hey, ¿será que hoy sí? No, cumpla. Como quien dice, si no cumple, hermanas, nos toca ingeniárnoslas. Pero no podemos dejar pasar eso así como si nada, no. Yo le decía a mi esposo que no me toque asaltarlo, porque entonces, esas cositas, por ejemplo, esas cositas son una relación. Usted hablarle con libertad. Y no que a todo, ay, hija del diablo, ¿qué está diciendo? No, es una relación, es una comunicación. Es parte mía, es mío. Y yo soy de él. Y no que toca como quien dice escribir una Biblia para que él entienda el mensaje que le estoy dando a entender. No, hermanos. Entonces dice el Señor eso. Dice, Dios no te ha dado, el Señor te ha dado para que disfrutes. Y el sexo es lo más rico y lo más lindo que Dios nos ha podido otorgar, hermanos. Es el regalo, es el placer. Hay mujeres que cuando les llega la menopausia, después de los 40, tengo 45, todavía no me ha llegado los calores de la vida, hermanos. Y llega un rechazo a veces hasta por eso. O también llega el nietecito. Entonces ya el nietecito ya no se queda solito, sino va a la mitad de la cama y el esposo con esa necesidad. Entonces, no, déjeme la niña ahí. Y si no es el abuelo, es la abuela, pero déjeme la niña ahí. Entonces, pilas con esos actos que tenemos, que eso no lo podemos permitir. Mi papi y mi mami llevaban un tiempo, como unos 2 años separados vivían los dos, pero estaban separados de cama. Cuando nosotros supimos con mis hermanas, pilas, ¿qué pasó? Y empezamos a preguntarle a mi mamá que no, que ella había entrado en un estado que ya no quería saber nada de eso, que no sé qué, y ya hoy en día arrunchaditos. Y yo cuando los llamo les pregunto, ¿y qué? Y su mamá está durmiendo. Y le digo, ¿usted dónde está? En la sala, ¿dónde está? Yo indago, hermanos. Dice, no, aquí arrunchado con ella. Entonces, no hay que permitir eso. No es que usted se crea, y no, pilas. No vamos a dejar que se apague ese fuego del amor. Y los jóvenes cuando se van a vivir con su esposa o tienen su pareja, son fervientes a todo momento, ¿sí? La dicha del matrimonio y más cuando son casados, es lo más rico que Dios nos ha podido dar, el poderlo hacer con libertad, ¿sí? Y dice, Dios nos hizo para que fuéramos una familia adecuada, no por raticos, una familia de verdad, lo que Dios quiere organizarnos. Entonces, ahí en Mateo 19, 5 al 9, donde estábamos antes, dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿cierto? Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió que repudiara a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo
que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Entonces quiere decir, mis hermanos, que no podemos permitir que el adulterio llegue y toque nuestras casas. Y si está tocando sus casas, por favor, hagan un pacto con Dios, con sus vidas, perdón, con sus vidas, para que remedien esa situación lo más pronto, hermanos. Porque es duro caer de la gracia de Dios. Y aquí en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16-17, cuando llega la inmoralidad a nuestra casa y a nuestra familia, versículo 16-17 dice. 1 Corintios 3, 16. Sí. Dice la palabra de Dios. Dice ahí en el 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay ¿qué? Una libertad. Y cuando llega el pecado a nuestra casa, en Efesios capítulo 5, 5, también dice una palabra, hermanos, que no podemos, si el templo de Dios es espíritu, no podemos profanarlo y contaminarlo. Porque estamos, ¿qué? Afectando la casa de Dios. Estamos afectando la casa. Cuando usted se para acá adelante y está predicando, está hablando del matrimonio, como yo hoy estoy hablando, y resulta que vengo en adulterio hace como unos 10 años, 5 años. Estoy afectando la casa de Dios. Estoy afectando este lugar, porque este lugar es templo del Espíritu Santo. Este lugar hace parte de la casa de Dios. Y si yo digo aquí, los pastores no me dicen nada, no me miran, no toman cuidado de nada, es la que estoy tocando. Y si afecto este lugar, dice la palabra de Dios, es que se me perdió esa palabra donde dice que, perdón, vamos acá en Deuteronomio 22, 22. No solamente afectó la iglesia, afectó una nación. Afectó una nación, mis hermanos. ¿En qué? En Deuteronomio 22, 22. Y si usted está diciendo, no, yo lo estoy haciendo y nadie sabe, nadie. Mire lo que pasaba después del paraíso, de todo lo hermoso que Dios tenía predestinado para nosotros. Dice, si fuere sorprendido alguno, acostado con una mujer casada con su marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de la tierra. ¿Afecta? ¿Afecta a una nación? Afecta. Y Dios era tan fuerte que Él decía, ambos morirán en una nación. Hoy en día un pastor cae en adulterio. Y eso el pastor es de una condenado. Vaya un presidente y cae en adulterio. No, nada pasó, ¿cierto? Pero los que tenemos los principios de Dios y sabemos que el matrimonio y que Dios es la mayor autoridad, temamos, hermanos. Y nos dice también acá en la palabra dice, es como si fuera una alta traición contra Dios, hermanos. Es una alta traición cuando uno comete algo así. Por eso David, cuando cayó en pecado,
vemos la oración que él hacía de arrepentimiento. ¿La leemos, por favor? Está en Salmo 51. Y dice así la palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad y lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí vemos, hermanos, un varón de Dios que se arrepintió, que tuvo la oportunidad. Y vemos también hoy en día, mis hermanos, como los grandes actores de la farándula, de todo eso, que ellos caen en pecado, dejan, ya tienen 5 o 6 matrimonios, ¿cierto? Esas parejas, ¿qué tendrán que decirle a Dios? Pero vemos a alguien humilde como nosotros, personas sencillas, y cometemos y decaemos en el adulterio. Nos duele, queremos corregirnos rápidamente. Pero también somos condenados, porque es un pecado fuerte. Dice que es como una afrenta. Es como si algo que llevara uno acá en la frente le dijera: uy, esa es una adúltera, ese es un adúltero. ¿Sí? Uy, ese le fue infiel, ese le puso los cachos. Y eso es duro, eso es duro. Entonces, el mayor deseo de nuestro Padre Celestial, teníamos en Efesios capítulo 5, que viene a ver lo de la contaminación, que es la contaminación con que nosotros le fallamos a Dios. En Efesios capítulo 5 nos habla la palabra. ¿La tienes ahí? Ay, sí, perdón. Dice: ¿por qué sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el cielo de Cristo y de Dios. Perdón, tiene herencia en el cielo, que no tiene herencia, ¿cierto? ¿Por qué sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahí está mal, ¿cierto? Buscamos en la Biblia, por favor. Sí. No tiene. ¿Sí? Ah, bueno, ahí está bien, perdón. Yo soy la que no, yo soy la que esto. Entonces, ¿tiene herencia esa persona? No tiene herencia. No hace parte del plan de Dios divino una persona de esas. Entonces, si usted piensa que Dios no la ve, que Dios no le ha castigado por lo que está haciendo, pues yo le digo a mi hermano o mi hermana o mi amigo que está allá: no se confíe, porque llegará el momento. Tristemente, llegará el momento. Y ahí en Apocalipsis capítulo 21, 8. Dice la palabra: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No solamente lo que nos va a suceder allá,
sino lo que puede llegar también a pasar acá. Aquí, hermanos. Por falta de obedecerle a Dios. El Señor no lo pintó fácil, no lo hizo fácil, no lo ha hecho fácil. Pero nosotros queremos ir contra Dios, contra sus ordenanzas. Nosotros queremos parecernos más a Dios. Cuando el Señor dice, cuando esta mañana leíamos esa palabra en Isaías 55, dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, sino que mis pensamientos son más altos. O sea, lo que yo tengo contigo es algo más profundo y más alto. Y venía a mi memoria eso, hermanos. Cuando yo me iba a casar con alguien de la iglesia, alguien que tenía ministerio. Yo no le estoy diciendo, vaya, busque a alguien afuera, no. No le estoy diciendo. Lo que Dios hizo conmigo. Y ese alguien que tenía bata, que estaba en la iglesia, el Señor le conocía sus pensamientos. Y era un pobre y desnudo. No era adecuado para mí. Me metí 3 días de ayuno. Y le clamé a Dios por él, si era el hombre. Y me dijeron no. Y ya estábamos a punto de casarnos, hermanos. Faltaba como 2 meses. Habíamos comprado cosas. Y no. Pero había un hombre, el cual me lo encontré en un bus. Le llevé la maleta y ahí se estableció una relación con él. Y él me dijo, ¿me regalas el número? A mí sí que me molestan con el número telefónico. Y le dije, no, después. Y era el número fijo, porque en ese tiempo no había celular. Y un día ese hombre llegó al barrio a comprar arepas. Y yo estaba ya asando las arepas, vendiéndolas. Y uy, yo a usted la conozco. Y le dije, ¿yo se acuerda? Usted fue la que me dijo, sí. Y le dije, ¿me permite un momento? Y nos sentamos en el andén y las arepas ahí tostándose, mi hermano. Y empecé a predicarle de Cristo. Pero yo tenía a mi novio con el que yo me iba a casar. Y ese muchacho para mí, el que había llegado ahí de repente, no era lo mío. Porque esos eran mis pensamientos y yo pensaba que el Señor lo tenía claro conmigo y el Señor no. Cuando Él dijo no, no. Y empezamos a hablar con el muchacho y yo háblele de la palabra con qué fervor. Y empieza el Señor a clavármelo en mi corazón. Una necesidad profunda de orar y ayunar por ese muchacho. Y yo no le oraba, Señor, ¿será que yo le gusto? ¿Será que Él es para mí? No, ¿por qué? Porque yo ya tenía a alguien que estaba esperando y era ya alguien que, era lo único. Era el único hombre para mí sobre la tierra, era Él. Y el Señor no. Y mi esposo, el que ahora es, él estaba en el ejército prestando servicio. Y él dice, yo estaba de centinela, en guardia ahí. Y veía el cielo lleno de estrellas. Y le decía, por favor, no permitas que ella se case. Déjemela para mí. Y se le cumplió el deseo. Estando él, mire a dónde, hermanos, se le cumplió el deseo. Cuando él llegó, él se disfrazó de payaso, tenía que hacer algo. Y él solo por querer visitarme. Y llegó allá de visita. Y me dijo, no, que mi mamá me llamó, que qué pasó con el matrimonio, que no sé qué. Y le dije, no, él no me quería. Él me dijo que no me amaba. ¿Y será que los dos podemos tener? Y yo lo miraba, pero con un odio. Y estábamos jugando baloncesto con él, en la hora mi esposo, Brian. Y cuando yo lo miraba a él lanzando la pelota, yo decía, ay, a David no le gustaba jugar baloncesto. Mi corazón estaba clavado allá con él. Pero había alguien que estaba llamando la atención.
Y yo con este muchacho no tenía ni el más mínimo interés, porque era un muchacho recorrido, era un muchacho con muchos problemas, era un muchacho metido en una, metido en otra, tenía muchas relaciones, yo sobraba ahí, hermanos. Pero cuando hice eso el Señor, mis pensamientos son más altos. Dios tenía algo ya predestinado para él. Yo ya lo tenía en el propósito de Dios. Y yo decía, Señor, porque yo estoy orando y ayunando por mi hermano, por Brian, porque ayuno y oro por él y vigilo por él. Y yo llegaba a la iglesia, Señor, guarda a Brian, Señor, cúbralo, Señor, apártalo del mal, Señor, líbralo de aquel que quiera asaltarlo, Señor, Padre, que te reconozca, que te ame, que te busque. Y yo ore y ore y ore. Y yo decía, uy, Señor. Cuando yo terminaba la oración, yo decía, Padre, está mi hermano que es alcohólico, por mi papá, por mis hermanos, pero es que Brian, y a todo momento el Señor me lo clavó en mi corazón. Eso fue lo que hizo Dios. ¿Y sabe qué? Nunca con la mayor intención de decir, es que él va a ser mi esposo, es que él va a ser mi hombre, nada. Esos son los planes perfectos de Dios. Y hoy en día es un maravilloso esposo, es un hombre entregado a la casa, a la iglesia. Mis pastores son testigos, hermanos, es un hombre esforzado, trabajador. Para él no hay descanso. Yo a veces le digo, papi, pero no alcanza. No, mami, yo tengo que cumplir. Mami, yo tengo que esto. No. Y yo veo esa fuerza, ese vigor. Y quisiera que él no se cansara. Quisiera que él llegara ancianito así todo. Me lo imagino corriendo ahí en la iglesia, por ahí cuadrando las sillas. O sea, que todo ese vigor que él tiene hoy en día lo siga ahí. Porque ese es un hombre que ama a Cristo. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué mi mamá y mi papá no se pusieron adelante y dijeron, no, ¿cómo así? Esta mujer es una doncella de Dios, es una pura de Dios. ¿Qué va a hacer con este prácticamente delincuente? No se opusieron. Mi hermano sí supo que el muchacho era fregado y mi hermano lo paró. Dijo, no, usted no va a venir aquí a... Pero mi mamá y mi papá sabían que yo estaba haciendo la labor de Dios. Yo le decía, mamá, tranquila que no es para mí, mamá. Cuando vimos al muchacho llegando a la casa, al muchacho con una cosa, con otra, y yo, ay Dios, esto va por otro lado. Y traté de sacarle el cuerpo, pero las cosas fueron así con mi Señor. Así fueron las cosas con mi Rey. Entonces, si su hija se casó, si su hija o su hijo hoy en día, que paguen ese precio, que es orar por aquel cónyuge, por aquella persona que Dios le ha dado. Entonces, para nosotros mejorar nuestra vida espiritual en estos tiempos, hermanos, es necesario que tengamos una dependencia total con Dios. Es necesario que aunque pasemos situaciones difíciles, el Señor nos invita acá en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Vamos con estos requisitos que el Señor Jesús quiere que trabajemos en esas áreas, que no nos hagamos como si nada. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Y dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Quiere decir que va a llegar esa tentación. Pero el Señor quiere que su merced sea, que tenga una dependencia total con Dios. Que usted no necesita estar acá metido en la iglesia para librarse de todas esas tentaciones.
que tenga a Dios en su corazón y al Señor Jesucristo en su vida, que Él es el dueño de su matrimonio, ¿sí? Y que lo tenga clara, que usted no esté tambaleando y esté jugando, que usted no diga, uy, hoy sí lo voy a ilusionar y mañana le digo hasta luego. No, hermanos, tenga clara la dependencia que usted tiene con Dios, porque la palabra de Dios dice que no se nos ha sobrevenido algo que no podamos resistir. Lo podemos hacer, todo lo podemos en nuestro Rey. No nos va a quedar grande enfrentar esa tentación. Y buscar con devoción, en devoción, hermanos, amar a nuestro esposo, amarlo, amarlo, amarlo. El Señor nos pide, y hoy Dios le habla al varón, ame a su esposa, ame. Pero también nos dice a nosotras como esposas, sirvan, sean unas buenas servidoras. Una vez yo le decía a un muchacho, un hermano en la iglesia, le decía, ¿cómo es posible que yo doy amor y no veo nada de él? Porque llegan tiempos de silencio donde usted no habla, donde usted no dice nada. Llegan tiempos donde usted se aguanta muchas cosas. Y cuando me dice este hombre, ámelo, 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 ámelo. Y yo decía, no, pero siempre uno. Tanto será que lo que usted siembra, eso va a cosechar. Tanto será que llegará el tiempo de usted quedar quietica y ahora lo único que usted recibe es de él. Recibe un buen trato, recibe detalles, recibe como dándole esa estima delante de los demás. También nos dice la devoción, hermanos, entonces es amar a nuestro esposo como a nosotros mismos. Amar a nuestro prójimo, como decía mi hermana Janet, como a nosotros mismos. Amar a nuestros maridos, a vuestras mujeres, como a nosotros mismos. Desarrollo. El desarrollo que nosotros como esposos debemos ejercer, hermanos, no es como el tener esta argolla, limpiarla y meterla ya en el cofre y guardarla. Y cada 8 días que me toca predicar, entonces me la coloco. No. El desarrollo que nosotros debemos hacer continuamente es como esa planta viva. Esa planta que usted siembra, usted le echa tierrita, agüita, la limpia. Eso debemos, ese es el lenguaje del amor. Esa área debemos trabajarla. Eso es el desarrollo como nosotros, no ser egoístas. Ceder. Cuando nosotros nos dice ceder, pero a mí me pasó, les voy a contar. Estaba yo en la sala y le iba a decir, amor, baja a almorzar. Y llegué a la esquina de la escalera a gritarle que él estaba en la terraza. ¿Usted cree que me salía esa palabra? Yo decía, Señor, ¿qué es esto? Primero porque uno no es hipócrita. ¿Por qué me cuesta? ¿Y esto qué pasó? Y yo, no salía esa palabra. Y me devuelvo y le digo a Fabián, no, Anita, le digo, Anita, mire que me cuesta decirles que amor baje a almorzar. Y yo, gríteselo con libertad, mamá, gríteselo. Me decía Anita, y yo le decía, volví otro intento, hermanos. No me salía. El enemigo ya estaba ahí. ¿Sí ve las cosas? Como esa palabra amor. Y yo dije, bueno, no salió amor. Papi, ya está el almuerzo. Me tocó, que yo siempre lo llamo es papi. Papi, ya está el almuerzo, va a bajar. Entonces, esas palabras de amor, cariño, mi vida, rico, delicioso, esas palabras tienen que ser expresivas, tienen que salir en el pueblo cristiano, no puede ser una vida aburridora.
trágica, a todo momento con una cara derrota. Mi vieja, mi viejo, es lo mío. Y ser conquista, con libertad. Mi hija cuando llega me ve allá encima de Brian molestándolo. Y a mí me cuesta eso, decir las cosas, pero yo más es con señales, con expresiones. Más es la mirada, más son los gestos, más es abrazarlo por detrás, molestarlo. Esas cosas son muy importantes. Y acá dice disciplina. La disciplina, mis hermanos. La disciplina es no ceder a las cosas pecaminosas del mundo. No cedamos. No digamos como Dios no nos castiga, bueno, Él lo sabe todo. Como Él esto no. Seamos personas con determinación y decisión. Cuando yo estaba en unión libre, cuando yo estaba joven, un amigo o novio, ni me acuerdo, llegó y me dijo, ya se va, le dije, ¿por qué no se queda? Y le no, porque yo sabía que para mí el matrimonio o la relación sexual no podía yo hacerlo. Le dije, no, yo no me voy a quedar, voy para mi casa. Y cuando una persona se cuida muchísimo en no dar su relación sexual a cualquier persona, mire, hace poco yo leía eso, hermanos, dice que la relación es más rica, más bendecida por Dios. Cuando alguien entiende que la relación sexual no es para estársela dando a cualquiera, no es para decir tome, no. Es más bendecida con Dios cuando uno priega a guardarse para esa persona, para ese esposo. Es más respaldada con Dios y es más duradera. Tanto será que usted se deleita y pide más, y pide más. Porque qué lindo es eso. Una mujer así, un varón así, y no que usted esté golpeando a ver, no. Y cuando ya llegan los años como mi papito y mi mamita, al menos ese arrunchis, al menos esa caricia. Y decía mi pastora, a mí me agrada con Samuel porque él se me mete allá a la cocina. Y así son mis papás. Él está por allá, ella. Y yo, no, su papá ya hizo el almuerzo. Esa es una relación. Una relación no es solo de exigir y mandar y organizar y no. Una relación es de los dos. Y para que no le demos ni esto al enemigo. Y el día que de pronto Dios permita que no le falle su pareja, tenga un corazón perdonador. Un corazón que Dios va a restituir eso. El vínculo matrimonial, hermanos. Porque qué triste sería que el enemigo se saliera con toda. Y solo que, ay no, ellos eran tan buenos esposos y ahora mire cómo están. No. Por nuestros hijos, hermanos. Por una iglesia. Por una autoridad que es nuestro Dios. Mantengamos el vínculo matrimonial. Lo que Dios nos ha dejado. Y los que no están casados y de pronto los que están ahí pensando que no hay dónde, como decía mi hijo, mami, es que una mujer como usted, mami, esas no las hay. Sí las hay. Y aún mucho mejor, yo le decía a Fabián, aún mucho mejor que yo, Dios se la puede dar, mi amor. Entonces, bendiciones allá, mis hermanos. Esa fue la enseñanza, fue más que todo como de reflexión. Dios les bendiga y a mis hermanos que están acá también.